Ahí estamos. Como decía, bienvenidos a esta tercera clase de asignatura Política, Legislación y Administración del Sistema Educativo Argentino. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un periodo que va desde prácticamente donde dejamos la clase anterior, que fue el periodo del Bicentenario de la Patria, ¿no? Por allá por los albores de 1910. Hoy vamos a tratar de recorrer un camino que nos va a llevar desde el surgimiento del irigoyenismo y sus políticas educativas, en particular un hecho fundante de ese periodo que es la reforma universitaria en 1918, el proceso que va desde el primer golpe de Estado de 1930 hasta el segundo golpe de Estado de 1943, que termina promoviendo la llegada al poder por vía constitucional del coronel Perón, y vamos a hablar de todo el proceso educativo y las políticas educativas del peronismo, y trataremos de llegar hasta las políticas del posperonismo, digamos, de lo que se llamó, ya sea por gobiernos democráticos o no democráticos, los periodos de desperonización. De eso se tratará nuestra clase de hoy. Bien, porque si no la garganta no funciona. Bien, vamos a empezar contextualizando un poco de lo que estamos hablando. A mí me gusta, para poder tener claro de qué hablamos, poner algunos números sobre la mesa. Si estuviéramos en un salón de clases, yo tomaría un librón o una tiza y empezaría a marcar algunos números arriba de la mesa, arriba en el pizarrón. Vamos a hablar del irigoyenismo y del surgimiento del irigoyenismo. El irigoyenismo surge, Hipólito Yrigoyen, como el primer presidente elegido de manera democrática en la Argentina, y que llega al gobierno por el Partido Radical, llega al gobierno como consecuencia de un proceso que uno podría ponerle como fecha de comienzo, 1890, un momento en el cual la Unión Cívica, todavía no Unión Cívica Radical, sino la Unión Cívica como una reacción y por momentos un desprendimiento del bloque de poder que gobernaba nuestro país, ¿no? Que el Partido Autonomista Nacional, o lo que era en ese periodo posterior a lo que se conoció como la generación del 80, o las presidencias históricas, ¿no? Que hablábamos la clase pasada, de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, luego Roca, digamos, ese momento en el cual estuvimos hablando sobre la ley 1420 y todas esas cuestiones, empieza a hacer crisis, a caballo de una crisis del capitalismo global, 1890, y explota con la reacción de un grupo que reacciona de manera violenta, que fue lo que luego se convirtió en la Unión, que se llamó en ese momento Unión Cívica, que luego se convirtió en Unión Cívica Radical. Allí, en ese espacio, estaba Irigoyen, estaba Alem, ¿no? Entonces, se produce, comienza ese proceso que termina con la renuncia del por entonces presidente Juárez Celman, que era el concuñado, si no me equivoco, de Roca, lo había puesto Roca, que era el hombre fuerte de Córdoba, y con la asunción del vicepresidente, que era Pellegrini, ¿no? Esa fue la consecuencia de ese levantamiento y de esa crisis. Entonces, sí, uno de las cuestiones más importantes que se pedían en ese levantamiento era la democratización. La democratización, y que los gobernantes llegaran a través de un voto en el cual estuvieran contemplados
la mayoría de las personas. En ese caso, el reclamo era por la mayoría de los hombres mayores de edad. ¿No? Las mujeres estaban afuera de esta demanda. Ese proceso que arranca en 1890, que no está exento de conflictos, y de conflictos que, digamos, sociales, violentos, que determinan, por ejemplo, que la celebración de 1910, el centenario de la patria, se hiciera en estado de sitio, porque habían ocurrido una serie de hechos violentos, entre ellos la muerte del comisario Falcón, y una serie de atentados que habían ocurrido que producen Ramón Falcón, que producen que deba conmemorarse el primer centenario de la patria bajo estado de sitio. En 1914, como el por entonces presidente Roque Sáenz Peña manda al Congreso una ley para avanzar en la democratización, ¿no? En habilitar esa demanda, que era la demanda de esos sectores no populares, sino sectores de clase media, a los que representaba el radicalismo. El radicalismo es el partido que representa a la clase media, que luego que había venido en los barcos y que había venido como inmigrantes y que habían logrado de alguna manera transformarse en pequeños propietarios, y que como consecuencia de eso, de ese progreso material, habían pretendido intervenir sobre lo público. Que habían logrado mandar a sus hijos a la escuela y a veces a la universidad. De ahí viene como esa obra de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor. Bueno, Irigoyen es el emergente de esas demandas sociales. Y en 1916 llega como el primer presidente elegido de manera democrática en nuestro país, ¿no? Cuando hablo de democracia, recordamos que eran hombres mayores de edad. Ese proceso se va a completar en 1947, si no me equivoco, con la ley que garantizaba el voto femenino, y va a haber para mí una ampliación, que no tiene, por supuesto, la misma profundidad, en el año 2014, cuando se permite el voto, ya no obligatorio, sino optativo, de los menores entre 16 y 18 años. Ahí queda completo, si quieren, el panorama de cuál es el acceso al voto en nuestro país. Decía, el voto en 1916 era igual, secreto y obligatorio, no era universal porque no estaban contemplados las mujeres, entonces no podemos decir que era universal. Era igual, secreto y obligatorio. ¿Con qué se encuentra Irigoyen cuando llega al gobierno en materia educativa? Se encuentra, y esto lo vemos en el censo que se realiza en 1914, yo les había hablado esto la semana pasada, en el cual hay un censo que luego de más de 30 años de sancionar la ley 1420, sobre 7.800.000 habitantes que había en nuestro país, había aproximadamente 1.400.000 en edad escolar, entre 6 y 14 años, y de ese 1.400.000, 863.000 estaban en la escuela. O sea, el 58% solamente de los que tenían edad escolar estaban escolarizados efectivamente, ¿no? Y el dato que para mí es más importante en este caso es que el analfabetismo, que era uno de los objetivos que se planteaba en la ley 1420, era de 35,65%. Habíamos arrancado con más de 90%, lo habíamos bajado al 70%, estábamos en un momento de 35%, hoy estamos abajo del 2%, o sea, está el número en el INDEC, que es un número que ya hace muchos años que no se mueve, porque prácticamente está universalizado el saber leer y escribir. Bien, esa es un poco la situación en la que se encuentra Irigoyen. Y durante su gestión se crean 22 colegios estacionales,
14 escuelas normales para la formación de maestras, ¿no? Maestros, una escuela industrial, 3 escuelas comerciales, 3 escuelas profesionales para mujeres y 37 escuelas de artes y oficios, ¿no? Esa era un poco la situación en la que estábamos en ese momento en el cual Irigoyen comienza su presidencia. Hay una continuidad en políticas educativas, sobre todo durante los gobiernos de Irigoyen, en ese interregno de Alvear. No obstante eso, hay en ese periodo un hecho que de alguna manera se vuelve, por su trascendencia, por su importancia, se vuelve muy destacable en manera educativa, en términos educativos, ¿no? Es un hecho que se va a circunscribir específicamente a la formación universitaria y que, al que le vamos a dedicar un rato largo, hasta lo que espero sea el primer corte que podemos hacer cuando termine esto. Que es la reforma universitaria llevada a cabo en Córdoba en el año 1918. Ese hecho, yo lo puse en palabras en un textito que les subí, con el cual vamos a hacer un práctico. Es un texto mío, igual que el primer práctico es un texto que yo escribí en alguna ocasión conmemorativa, no recuerdo cuándo, hace unos cuantos años. Y entonces yo voy a ir leyendo algunas cuestiones, o voy a ir reflexionando en torno a este texto. Son 2 o 3 páginas, no tiene mucho para leer, es un texto mío, o sea que no esperen algo demasiado profundo. Bien, el texto que yo les presento es un texto al cual le di un nombre que se llama, necesito ubicarlo. Bien, el texto se llama de Deodoro Roca, Daniel Cohn-Bendit, Los ideales de mayo y los ideales de junio. Ya van a ver a lo largo del texto por qué le puse este nombre, por qué Deodoro Roca a Daniel Cohn-Bendit. Bien, el texto ya lo tienen subido a la plataforma, lo tienen en la bibliografía de la tercera, del tercer encuentro, que es, le subí este texto, le subí el manifiesto liminar, que es algo de lo que vamos a leer luego en una de sus partes, y también un texto que a mí me parece una joyita, que no lo vamos a leer, yo lo usé para elaborar mi clase, para elaborar las cosas que digo sobre esto, que es un texto de Horacio Sanguinetti, se llama Juventudes y Universidad. Texto que es una joya. Bien, yo voy a ir avanzando, no es lectura lo que voy a hacer, sino que voy a ir leyendo, voy a ir avanzando las cuestiones, a veces voy a ir leyendo, a veces voy parando y opinando sobre la cuestión. Decía, voy a empezar hablando del Mayo francés. Por eso la figura de Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit fue uno de los líderes del Mayo francés, Daniel Rojo, que le decían. Y señalo que en 1968, cuando se produce el Mayo francés, París se había convertido en un hervidero de ideas, de lucha callejera, de toma de universidades, había barricadas en los barrios pobres, los barrios de Lavandieto, esos barrios que son barrios populares en Brasil, en Francia, porque a los reclamos universitarios se le habían sumado reclamos obreros, movilizaciones populares que tenían que ver con otros temas. Con reclamos obreros que no solo reclamaban mejores condiciones de trabajo, sino que también reclamaban algo que era muy importante, que era poder disponer del tiempo. O sea, eran trabajadores que trabajaban mucho y decían, miren, no quiero poder vivir con mi familia, quiero poder tener tiempo libre. También empezaban a surgir en ese momento reclamos que tenían que ver con la guerra, con
con reclamos que tenían que ver con el ambiente, con reclamos que tenían que ver con el feminismo, con reclamos que tenían que ver con la sexualidad. Había realmente un hervidero de ideas, que surgen como un reclamo universitario, pero que luego comienza a concentrar otros reclamos, ¿no? Era una Francia que era próspera económicamente, estaba en el momento de crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, eso que llamaron los años dorados. Sin embargo, había reclamos populares, y esos reclamos estaban en relación con los viejos reclamos de libertad, igualdad y fraternidad que venían de la Revolución Francesa, ¿no? Casi 200 años antes. ¿Por qué hablo de Deodoro Roca, Daniel Cohn-Bendit? Porque por aquellos años, en las calles de París, había dos iconografías que nos referían y nos remitían a la Argentina. La primera de ellas, la imagen de Ernesto Che Guevara, quien había sido asesinado en la higuera unos meses antes. Che Guevara es asesinado en octubre de 1967, y esto ocurría en mayo de 1968. Y además, otro hecho ocurrido en Córdoba hacía 50 años, que se estaban conmemorando los 50 años, que era la reforma universitaria de 1918. Había ahí del mismo modo que había un vínculo con aquel pasado de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, una de las cuestiones que se estaba recordando y homenajeando por esos días, y que servía como referencia para esos hechos, era la reforma universitaria de 1918. Digo, entonces, algo que señala Sanguinetti, en general, y citándolo a Lenin, dice en general, como decía Lenin, las revoluciones tienen fundamentos que son muy potentes, muy poderosos, que siempre están enraizados en cuestiones, en demandas no satisfechas, pero por lo general explotan por cuestiones que aparecen como no tan potentes o poderosas. Y algo de eso ocurre con la reforma universitaria de 1918. Ocurre que en el año 1917, el director del Hospital de Clínicas, que es un hospital escuela en el cual los estudiantes que eran del interior, que venían a estudiar medicina en Córdoba, hacían sus prácticas y además tenían comida y alojamiento asegurado, por cuestiones de moralidad, define que los alumnos no van a poder entrar ni salir después de las 10 de la noche. Y eso produce un reclamo de los alumnos. Eso produce que la actitud del director se radicalice aún más, y directamente lo que hace es cerrar el sector de alojamiento, digamos, el internado del Hospital de Clínicas, y esos alumnos que tenían comida y el refugio asegurado, lo pierden, y se empieza a producir un reclamo. Terminan las clases, los alumnos vuelven a sus casas, pero en el mes de marzo vuelven a tener el mismo problema, y ahí se constituye el primer comité pro reforma de la Universidad Nacional de Córdoba. Y un poco ahí va a haber haciendo un análisis histórico, ahí es cuando empieza a surgir la palabra reforma. Hay autores, como por ejemplo Diego Tatián, que van a decir, esto no era una reforma. El pensamiento de los que estaban involucrados en ese proceso era profundamente revolucionario, porque estaban planteando modificar desde los fundamentos el modo en que se llevaba a cabo la educación, no solo la educación universitaria, sino cómo estaba conformada esa sociedad cordobesa de 1918. Entonces, hay ahí la necesidad de ver por qué ocurre esto en Córdoba.
no es casualidad que ocurrió en Córdoba, porque cerraron el internado del Hospital de Clínicas. Si lo hubieran hecho en otro lado, donde no hubiera habido condiciones para que esto escalara, no hubiera sido esto de esta manera. ¿Por qué en Córdoba? Córdoba era una de las ciudades más antiguas de nuestro país, más vieja que la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras ciudades que se fundó durante la colonia, y la Universidad de Córdoba, que había sido fundada por los jesuitas, por la Compañía de Jesús en 1613, era la universidad más antigua de nuestro país. Hay todo un debate en relación a si era una universidad o era una institución de formación de curas, o sea, de formación clerical, pero era en nuestro país, en ese momento, la universidad que más antigua. Y esa antigüedad que venía, o sea, esa institución que venía del medioevo, que venía de la Edad Media, ¿no?, conservaba en sus planes de estudio, en sus prácticas, en su organización, esa cultura del medioevo. Para que se den una idea, el poder de la Iglesia era omnímodo e inalterado. Para que se den una idea, los graduados debían jurar sus títulos delante de los santos evangelios, ¿no? Y si no lo hacían, no podían ejercer. Recordemos que Córdoba en ese momento tenía 3 universidades. Tenía una universidad con 3 facultades, ¿no? Tenía la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho. Y en la Argentina teníamos 3 facultades nacionales, que eran 3 universidades nacionales, que eran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Y teníamos 2 universidades provinciales que luego se nacionalizaron, que eran la de Cuyo y la de Tucumán, si no me equivoco, o de Santa Fe. Decía, era un escenario muy pequeñito, digamos, muy pequeño. Bien. Decía, esta Universidad de Córdoba era una universidad profundamente religiosa. Los planes de estudio conservaban los contenidos tal y cuales habían sido transmitidos por los sacerdotes. En el medioevo no se habían incorporado ni los avances científicos, ni las teorías de la evolución, ni la filosofía que cuestionaba la explicación teológica de todos los fenómenos que existían en el mundo. O sea, no se estudiaba Darwin, no se estudiaba Marx, no se estudiaba Lenin, no se estudiaba nada que fuera en contra de la ideología, digamos, de la teología, o de la explicación teológica de los fenómenos. Tampoco se había incorporado la legislación del trabajo, un dato que cuenta tanto Sanguinetti como Nicolás Zarata. Mientras en la Universidad de Buenos Aires, que era de carácter positivista, si no me equivoco, cientificista, con una profunda carga liberal, se estudiaba en legislación laboral, se estudiaba los derechos de los trabajadores, se estudiaba la legislación del trabajo. En la cátedra de Derecho Público de la Universidad de Córdoba se estudiaba deberes para con los siervos con ese de servidores, ¿no? O sea, se seguía estudiando los deberes que tenían los señores feudales para con sus siervos, algo que había terminado hacía 200 o 300 años, y todavía los estudiantes debían estudiar y rendir esas cuestiones que estaban ya no de modeo, o sea, no habían pasado de moda, no se usaban, había legislación del trabajo en esa época, ya, una incipiente legislación del trabajo, pero había legislación del trabajo. Era un conocimiento absolutamente pasado de moda y además inútil. Decía, las cátedras, a través de las cuales se dictaban las asignaturas, no se concursaban, eran hereditarias. Ocurrían cosas tan extravagantes como que cuando se podían entregar cátedras como regalo, aparecían cátedras entregadas como regalos de bodas.
a los jóvenes de la élite de Córdoba, ¿no? Aparecía alguien que recibía una cátedra sin haber estudiado nunca esa materia, entonces unos decían, bueno, no importa, tiene la cátedra, después la estudiará, ¿no? Y también había, por supuesto, todo un sector de poder dentro de Córdoba que manejaba la universidad, que no eran ni los docentes, ni los alumnos, ni los graduados, se llamaban academias, que eran personas notables de la comunidad cordobesa que tenían el poder para manejar la universidad y definir todos los asuntos de esa universidad, en particular una especie de logia que funcionaba dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamaba la Corda Frates, que era una especie de logia en la cual estaba toda la élite cordobesa, entre ellos desde al punto que estaba el gobernador y el dueño de los medios y los hombres más eminentes de la sociedad cordobesa, participaban de la Corda Frates, que son los que gobernaban la Universidad Nacional de Córdoba. Decía, este atraso clerical, los privilegios de clase, las demandas que estaban insatisfechas, ¿no? Es lo que va a empezar a generar el caldo de cultivo para el surgimiento de un proceso que, como dice Tatiana, no es un proceso reformista, sino que tiene una intención revolucionaria. Bien, por ese proceso. No se conforma solo con modificar esa institución que es la universidad, sino que se plantea un cambio de la sociedad cordobesa. Bien. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para poder entender esto es que los fundamentos de la reforma no tienen solo que ver con cuestiones de Córdoba, sino que también tienen que ver con por qué en Córdoba, por qué en 1918. Ya en 1916 se había producido este cambio que yo le había señalado con Hipólito Yrigoyen, a través del voto popular, igual secreto, ¿no? Y obligatorio. Yrigoyen era el representante de las clases medias que habían logrado prosperar y que habían logrado mandar a sus hijos a la universidad. Entonces tenía un deber particular con ese sector, que era su base social y su base electoral. Entonces tenía que dar respuestas. A nivel mundial existían hechos que eran muy importantes, habían sido muy importantes durante esa década. Se había producido la Revolución Mexicana en 1910 a 1917, que da como resultado la primera constitución en la cual se incorporan los derechos sociales, ¿no? Derechos en los cuales el Estado tiene que dar una respuesta, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a las políticas sociales, ¿no? Eso está en la Constitución de México, en la Constitución de Querétaro. Por supuesto también la Revolución Rusa que estaba ocurriendo en ese tiempo, ¿no? Donde se cambia una sociedad que estaba organizada en torno a un sistema cuasi feudal que era el zarismo, y se reemplaza por un sistema de organización de base, que eran los soviets, que eran consejos a través de los cuales se gobernaba en un sistema que había cambiado completamente hacia un sistema comunista. Digamos, podemos estar horas hablando de esto, para hacerlo clarito, ¿no? Había ocurrido, por supuesto, entre 1914 y 1918 también la Segunda Guerra Mundial, que estaba concluyendo, ¿no? Que había producido un cambio enorme dentro de Europa, ¿no? Entonces, todo esto fueron generando el caldo de cultivo para el surgimiento de algo que era mucho más complejo que simplemente gente reclamando por cuestiones que tengan que ver con el internado del hospital de clínica.
Estalló en 1918 porque estaba todo este hervidero de ideas, estalló en Córdoba porque es la universidad más atrasada y clerical del país. O sea, en tiempo y lugar nos ubicamos de esa manera. Ocurre esto, ¿no? El cierre del hospital de clínicas, ocurre el comité pro reforma, los estudiantes van a plantear sus demandas, no son escuchados, entonces van al Poder Ejecutivo Nacional, en manos de Irigoyen, y le pide que intervenga la universidad. Está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. Irigoyen accede y nombra como interventora al por entonces ministro de Justicia, si no me equivoco, José Nicolás Matienzo, que se va a Córdoba y hace cesar a todas las autoridades de la universidad y convoca a elecciones de decanos de estas tres facultades, que eran las que estaban en Córdoba, que eran la Facultad de Ingeniería, de Medicina y de Derecho, y establece que, elegidos los decanos, debían elegirse el rector de la universidad, ¿no? La fecha para la elección del rector iba a ser el 15 de junio de 1918. Había tres candidatos, el primero que era de los reformistas, que era Martínez Paz, el segundo, que era el candidato de la Corda Frates, el candidato de la Iglesia, se llamaba Antonio Nores, que era el dueño del principal medio del diario Los Principios, que era el órgano, digamos, de propaganda, en el mejor sentido de la palabra, del sector eclesiástico, al sector de los reformistas. El diario que seguía sus intereses era La Voz del Interior, que hoy existe, diario que hoy representa siquiera a los sectores más oligárquicos de la ciudad de Córdoba. Y entonces había un tercer candidato que era de apellido Centeno. Se produce la primera votación y ninguno de los tres llega al mínimo para poder obtener ser nombrado rector. La discusión era entre el candidato reformista y el candidato de la Iglesia. Y ahí el tercer candidato se había comprometido a no volcar sus votos hacia ninguna de las dos partes. Por una negociación que se produce, el tercer candidato termina volcando sus votos hacia el candidato de la Iglesia, de Antonio Nores, lo cual produce que automáticamente se convierta en el ganador de esa elección y sea consagrado rector. Los estudiantes que estaban afuera del salón de actos se enteran de esta situación, irrumpen en el salón de actos, corren a patadas a los docentes que estaban votando, comienzan a vandalizar el salón de actos, intentan quemarlo incluso, y ahí son detenidos por un conjunto de graduados que acompañaban y que conducían este proceso, el proceso de la reforma, entre ellos Deodoro Roca, quien fuera el cerebro de la reforma, y un autor que para mí es muy importante, que antes yo lo daba en pedagogía latinoamericana, lo dábamos con mis alumnos, que fue Saúl Taborda, que fue el gran pedagogo de la reforma, porque la reforma tuvo consecuencias que exceden lo meramente universitario y exceden lo meramente cordobés. O sea, es una reforma que se extiende al resto del país e incluso llega a Perú, a Cuba. Decía, se produce este hecho vandálico. Diego Tatián dice algo interesante, dice que lo que nosotros recordamos en la reforma ese 15 de junio, en realidad estamos recordando un conjunto de hechos bochornosos, porque son un conjunto de hechos vandálicos que se producen porque un conjunto de estudiantes desconocen aquello que fue votado.
¿no? Entonces comienza un proceso, continúa en realidad un proceso, luego Irigoyen vuelve a intervenir la universidad, incluso los estudiantes toman la universidad, comienzan incluso a gestionarlas, toman exámenes, muchos estudiantes van presos. Es muy interesante todo ese proceso. No es un proceso donde había alguien que pedía algo y otro se lo daba, era un proceso realmente muy complejo, de mucha violencia, donde lo que estaba en juego no era solo la cuestión universitaria, había cuestiones del orden de lo social, de lo económico, de lo político muy, muy profundos ahí. Decía, el conflicto se extiende incluso a otras universidades del país, y en el mes de septiembre se termina con otra intervención de Salinas, se termina de alguna manera solucionando la cuestión, incorporando a la gestión de la universidad algunas demandas de los estudiantes, que hasta el día de hoy continúan vigentes y que son ya parte de nuestra idiosincrasia, de idiosincrasia de las universidades. Por ejemplo, la participación estudiantil en el gobierno de la universidad, lo que se conoce como el cogobierno. Cualquiera que haya estudiado en una universidad pública sabe que las universidades se gobiernan a través de un sistema de cogobierno en el cual están contemplados los docentes, los graduados y los estudiantes. No recuerdo si los no docentes también. Pero siempre los diferentes claustros están contemplados en el gobierno de la universidad. Eso viene de ese momento. La participación de los graduados en el gobierno público, en el gobierno de la universidad, digamos, ¿no? La asistencia libre, la posibilidad de rendir las asignaturas de manera libre, la docencia libre, o sea que la docencia, el perfil de la cátedra estuviera determinado por la concepción ideológica que contemplara la concepción ideológica del docente, ya sea simbolicista, positivista o clerical, o lo que sea, debía respetarse esa postura. La periodicidad de la cátedra, ya no cátedras que fueran hereditarias y que fueran eternas, digamos, que no pudieran, que una vez que uno las obtenía ya nada se las podía quitar. El docente debe rendir para ingresar a una cátedra, debe concursar, y además, cada una determinada cantidad de tiempo, debe refrendar ese concurso. Profe. La publicidad de los... Sí, dígame. Entonces, esta reforma también es la base de lo que tenemos actualmente, porque... Exactamente. Ya ahora vas a ver que lo que yo les estoy planteando es, cualquiera que haya pasado por una universidad pública, sí, o sea, pues yo vengo de ahí, pero van a ver que lo que hoy tenemos como universidad es heredera de esa situación. Exacto. Claro, como la publicidad de los actos universitarios, antes los actos eran completamente, digamos, opacos, nadie se enteraba de lo que pasaba. La extensión universitaria, que cualquiera que haya pasado por una universidad sabe que la extensión universitaria es el vínculo que se produce entre la universidad y la sociedad en la cual esa universidad interviene. Entonces, antes no existía eso. O sea, hoy hay incluso una secretaría de extensión universitaria, tanto en cada facultad como en la universidad, ¿no? La ayuda asociada a los estudiantes, hay algo que es interesante acá. Los estudiantes en la reforma del 18 no pedían, bajo ningún punto de vista, la gratuidad de la universidad. No lo pedían. No solo no lo pedían, sino que la universidad, primero que era un sector de clase media que podía pagar, segundo, que la universidad era una forma de distinción. En ninguno de los reclamos hay una cuestión que tenga que ver con la gratuidad. La gratuidad viene 30 años después, 1949. Y por otros motivos, que ahora vamos a charlar en la segunda parte de la clase. La ayuda social a los estudiantes que no pudieran, por algún motivo la necesitaran. La autonomía, que es el sistema diferencial de la organización de las universidades, como tiene la universidad, no puede ser, no puede meterse el gobierno provincial, el gobierno nacional, decir lo que tiene que hacer un rector o un decano, un rector. Tienen cierta autonomía, obviamente basada en leyes, pero tienen
un nivel de autonomía para nombrar a sus autoridades, ¿no? Para manejarse financieramente, tienen mayor nivel de autonomía, por decirlo, o sea, la capacidad de definir sus propias normas que otras instituciones públicas. Y también la orientación social de la universidad, que tiene que ver con esto, con que la universidad tiene un vínculo con la sociedad y que de alguna manera tienen que poner a disposición de la sociedad el conocimiento que se produce en esas universidades. Bien, decía, en este proceso hay una voz y una pluma y un cerebro que fue el artífice de lo que conocemos como el Manifiesto Liminar, que es una pieza clave de la literatura política argentina, probablemente junto con la Carta a la Junta de Rodolfo Walsh, algunas otras piezas algunos de los cuadernos de Forja. Hay ahí grandes piezas de la literatura política argentina, y el Manifiesto Liminar lo es. Allí aparecen palabras como libertad, derecho, ciencia, paz, república, ¿no? Hay claramente un intento por establecer límites a la Iglesia, ¿no? Y esta reforma se extendió a lo largo y lo ancho de nuestro país, llegó hasta Perú, México, Cuba, y también generó el surgimiento yo voy a señalar solamente dos, pero ahí deben haber otras, de organizaciones políticas que existen hasta hoy. La primera de ellas, una declaración radical, que es Franja Morada, desgraciadamente devenida realmente con gestos muy reñidos con la democracia en los últimos meses. Yo lo señalé en el curso anterior, y desgraciadamente hoy lo que voy a señalar se resignifica de otra manera. En las elecciones de este año, las elecciones en los centros de estudiantes por lo general son en el mes de marzo o abril, la Franja Morada ganó en una universidad de Corrientes, si no me equivoco, creo que en Filosofía y Letras, y en sus festejos cantaban un conjunto de estudiantes de Franja Morada: Néstor ya se murió, ahora falta Cristina, ta, 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 ta. Eso yo lo planteé en el curso anterior, eso generó repudios por parte de los propios cuadros radicales, porque muchos que hoy son funcionarios pasaron por Franja Morada, y al ver a esas personas tomando esas banderas y desdeñándolas de esa manera, no pueden hacer otra cosa que reaccionar. Algunos no reaccionaron, pero a la luz de lo que pasó después, ese hecho se resignifica mucho más. O sea, Franja Morada, y también otro movimiento que es el Movimiento Nacional Reformista, que es un brazo del Partido Socialista Santafesino que gobernaron la provincia de Santa Fe desde el año 2007 hasta el 2019. Ambos son desprendimientos o, si quieren, consecuencia de ese hecho. Cierro con una cuestión: esta universidad argentina, esta universidad que tiene como hito la reforma del 18, pero después tiene otros tantos hitos de los que vamos a hablar en la segunda parte de la clase, dio durante el siglo XX 5 premios Nobel. 2 premios Nobel de la Paz: Carlos Saavedra Lamas, 1936, por su tesis sobre que la conquista no da derecho; Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947; Federico Leloir, premio Nobel de Química en 1970, y César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984. Todos ellos que acabo de señalar fueron egresados de la Universidad de Buenos Aires. Saavedra Lamas, Houssay, Leloir y Milstein. Y el premio Nobel de la Paz de 1980, que fue Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto de formación, si bien no hace a la cuestión, pero es arquitecto de formación, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Todos fueron graduados de la universidad pública, todos fueron herederos de esa reforma. Cierro con algo que me gusta señalar, que es que este texto yo lo voy a haber escrito hace unos cuantos años, en el año 18 lo voy a haber escrito. La madrugada del 14 de junio del año 2018,
se estaba discutiendo en el Congreso de la Nación la ley por la despenalización de la interrupción, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento la ley no salió, o sea, en realidad se aprobó esa noche en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y luego en la Cámara de Senadores no se aprobó, sí se aprobó en el año 2020. Durante el debate en diputados, y en el momento en que se estaba cumpliendo el aniversario número 100 de la reforma, muchos de los oradores, y en su mayoría los radicales, cerraron sus intervenciones con una frase muy importante del manifiesto liminar, que es esta, si tenemos un ratito voy a leer algunas frases, que es: desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Esa era una frase que quedó para la historia de lo que es el manifiesto liminar. Quería mostrarles algo. Ahí está llorando mi hija. Quería mostrarles, si lo tengo acá. Quería leerles, yo les he subido a la plataforma el manifiesto liminar completo, son 3 páginas, no es tanto. Es de una pluma exquisita. Yo no voy a tener tanto tiempo para poder señalar algunas cuestiones. En el trabajo práctico van a tener, yo lo que hago en el trabajo práctico es sacar algunas frases y que ustedes puedan opinar sobre esas frases y puedan vincularlos con el gobierno de la universidad o con las cuestiones que los puedan vincular, ¿no? Voy a leer muy poquito, voy a llegar hasta las 11 y a las 11 corto, paramos 10 minutos y le metemos pata con el peronismo hasta las 12. Bien. Dice, comienza el texto de esta manera: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Punto. Corte. Decía, hombre, primero la palabra hombres, había mujeres en la reforma, muy pocas, la señora, recuerdo apellido Grandoli, pero muy pocas. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a una antigua dominación monárquica y monástica. Ojalá esa hubiera sido la última cadena. Y cuando habla de monárquica y monástica, habla de aquella cadena que se intentó romper en 1916, cuando nos declaramos independientes de España, y monástica por la intervención de la Iglesia, ¿no? Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Dice, bueno, sobre esto ya opinamos. Creemos, no nos equivocamos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Este fragmento hace referencia a esto que yo les planteaba, digamos, los cambios que proponían no tenían que ver solo con la reforma de los estatutos universitarios, tenían que ver con cambios que eran mucho más profundos y que tenían que ver con un cambio social, con un cambio político. Y cuando habla de una obra americana, hay en los textos, sobre todo en los textos de Roca y sobre todo en los textos de Taborda, yo lo he leído mucho a Taborda, una profunda reivindicación de lo americano, de lo latinoamericano, ¿no? de la posibilidad que tiene Latinoamérica de ser, de un desarrollo autónomo, de pensarse a sí misma. Hay algo con una frase que me gusta mucho de Simón Rodríguez, que dice, ¿a dónde iremos a buscar modelos? América Latina es original y original de ser sus instituciones y el modo de, algo así, lo estoy diciendo de memoria, y dice, nosotros o inventamos o erramos. Yo lo tenía en una época, es para una remera, inventamos o erramos. Bien, continúa, voy a llegar a las 11 donde esté corto. La rebeldía estalla ahora en Córdoba,
y es violenta, no resigna, no plantea que no es violenta. De hecho, habían querido quemar la universidad. Porque allí los tiranos, y que acá explica, si quieren, explica esa violencia, esta cosa de que la violencia de arriba produce violencia de abajo, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Los contrarrevolucionarios de Mayo eran aquellos que dentro de la Revolución de Mayo planteaban la continuidad del régimen monárquico. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar e insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Tiene una pluma que es descomunal. Las universidades han llegado a ser el fiel reflejo de estas sociedades decadentes. El vínculo entre la universidad y la sociedad es innegable. No, eso lo digo yo. Las universidades han llegado a ser el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de la inmovilidad senil. O sea, el triste espectáculo de algo que continúa. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa y entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Termino con esto. El régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho del profesorado universitario. Se crea a sí mismo, en él nace y en él muere, y mantiene un alejamiento olímpico. Habla acá de la separación que hay entre los que gobiernan la universidad y aquellos que, como estudiantes, deben pasar por esas aulas. Reclama la Federación Universitaria de Córdoba, reclama un gobierno estrictamente democrático, y acá, en ese momento, la palabra democracia es importante, porque hay una apertura democrática a partir de 1916. Y sostiene que el demos universitario, o sea, el conjunto de todos los claustros, la soberanía, el derecho de darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. Después eso se va a extender, y es toda una discusión acerca de si son los estudiantes los que pueden gobernar. Creo que la idea del cogobierno está bastante interesante ahí, porque no son solo los estudiantes. Son los estudiantes, son los docentes, son los graduados, son hasta los no docentes, y todo está en el marco de una serie de órganos de gobierno, en los cuales, en el rectorado están los decanos, que son la consecuencia de la elección de todos los claustros, pero no están los claustros en la elección del rector, están los decanos. Son las 11. Bueno, lo pueden leer, son 3 páginas, es descomunalmente bello. Vamos a trabajar en el práctico sobre este tema. Yo voy a parar 10 minutitos para descansar la garganta, y en 10 minutos volvemos a juntarnos. Yo voy a dejar de grabar. Voy a detener grabación.